Habashabaya. Esta noche quiero que, aleluya, recibamos esta palabra. Abra su corazón, abra su espíritu. Gloria a Dios. Hay tanta revelación que necesitamos de Dios en nuestra vida. Esto nos va a dar una poderosa victoria. Amén. Esta palabra de Dios nos va a dar una poderosa victoria. Diga conmigo, las lenguas fue la primera manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. Otra vez dígalo fuerte conmigo, las lenguas fue la primera manifestación del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Todos conocemos la escritura, Hechos 2, del 1 al 4. Gloria a Dios, la iglesia estaba orando. La iglesia que Jesús formó, estaban ahí orando. Quedaron 120, 10 días buscando la presencia del Señor, cuando el Espíritu Santo de repente cayó sobre ellos con poder. Pero en Hechos capítulo 2, el versículo 4, gloria a Dios. Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Que dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Una de las herramientas más poderosas que tenemos, gloria a Dios, es la oración en lenguas. También la Biblia le llama la oración en el Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y la primera manifestación que hubo sobre ellos fue la manifestación de hablar en lenguas. El Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones para ministrarnos a nosotros. Es más, podemos fluir en muchos dones del Espíritu, pero la primera manifestación que cayó sobre ellos, el primer don que se manifestó fue el don de lenguas. Y dice que hablaban en otras lenguas. Diga conmigo, hablaban en otras lenguas, indicando esto cuán importante es, gloria a Dios, este lenguaje del Espíritu. Cuán importante es este don en la vida espiritual del cristiano. Yo creo que tenemos que pensar un poco que si el Espíritu Santo, lo primero que manifestó en ellos, se manifestó en ellos, fue el don de lenguas, significa que es de suma importancia el que nosotros recibamos al Espíritu Santo, recibamos el bautismo del Espíritu Santo, para que nos dé el don de lenguas. ¿Alguien quiere el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas? Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, 18, el apóstol Pablo nos dice en ese versículo 18 del capítulo 14, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Qué digo, Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Indicando esto, que el apóstol Pablo, gloria a Dios, cuando recibió el bautismo con el Espíritu Santo y empezó a fluir en el don de lenguas, él oraba. Él recibió revelación de este don, de lo maravilloso que es este don, de lo maravilloso que es en la vida espiritual de un cristiano el orar en lenguas o el orar en el Espíritu Santo. Y él dijo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Qué tremendo. Él hablaba más en lenguas que todos porque le está hablando a los corintios, y los corintios eran una iglesia que oraban mucho en lenguas, oraban mucho en el Espíritu. Pero Pablo dice: yo oro más que todos vosotros, porque se necesita revelación para poder, gloria a Dios, orar o tener una vida de oración en el Espíritu. Se necesita mucha revelación. Muchos de ustedes han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas cuando lo recibieron, pero no practican el lenguaje del Espíritu. No practican lo que aquellos hombres recibieron en el aposento alto, lo que Pablo recibió cuando fue bautizado con el Espíritu Santo y desarrolló una vida de oración en lenguas, porque recibió por revelación la importancia que era orar en el Espíritu Santo. Si algo el Espíritu Santo te lo da primero, es porque es de suma importancia.
Diga gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante, gloria a Dios, que oremos en lenguas? Primero, porque fue la primera manifestación que recibieron los 120 que estaban orando en el aposento alto. Fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Ya lo dijimos. Lo segundo, porque es importante que nosotros oremos en lenguas o desarrollemos una vida de oración en lenguas conforme a lo que hemos recibido del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Porque el apóstol Pablo, gloria a Dios, nos revela en el capítulo 14 de 1 Corintios, gloria, la importancia que tiene la oración en el Espíritu, que Pablo hizo un capítulo completo, dedicó un capítulo completo para hablar de la oración en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo tenía tanta revelación, pero un capítulo completo lo dedicó para enseñarnos, gloria, sobre la importancia de la oración en lengua. Significa que por eso orar en el Espíritu es tan importante. Porque es importante, gloria a Dios, que nosotros oremos en lenguas o oremos en el Espíritu Santo. Porque este don ha sido perseguido por el diablo. Ha sido perseguido por Satanás. Usted ve cómo hay denominaciones completas que se oponen a la oración en lenguas. Denominaciones completas en la tierra y predicadores se oponen porque ellos tienen, gloria a Dios, ellos tienen diferentes doctrinas donde ellos dicen que eso fue algo que pasó en el aposento alto, que ya no sucede en este tiempo, que fue para los apóstoles, que no es para nosotros. Entonces ellos hicieron su propia doctrina, pero fueron usados por el mismo diablo, por el mismo Satanás, para impedir que se ore en lenguas. Porque Satanás conoce, él sabe el poder que tiene un cristiano que ora en el Espíritu. Él sabe el poder que hay cuando tú desarrollas una vida de oración en lenguas. Satanás sabe el poder que existe en nosotros. Por eso él busca la forma como impedirlo. Por eso busca la forma como impedir que tú lo ores. Gloria a Dios. Y muchos de nosotros que recibimos al Espíritu Santo, el bautismo, no lo practicamos. ¿Quién nos ha cegado? El diablo, los demonios. Porque él sabe el poder que hay en la oración en el Espíritu. Por eso él se opone. Si él no se va a oponer a algo que no lo va a dañar. Él se opone tremendamente, gloria a Dios, a que la iglesia o el cristiano ore en lenguas. Por eso yo creo que es de suma importancia la oración en el Espíritu. La oración en lenguas es una arma poderosa en la guerra espiritual. Es una arma que tenemos para usarla en la guerra espiritual. Por eso Satanás quiere impedir que oremos en lenguas. ¿Por qué es importante la oración en lenguas? Porque fue una promesa de Jesús para nosotros. Fue una promesa de Jesús para la iglesia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. ¿Alguien cree en Jesús aquí? ¿Alguien cree en Jesús? Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en otras lenguas. ¿Qué dijo Jesús? Hablarán. Bueno, digo muchas cosas, pero una de las cosas que yo quiero mencionar, porque es lo que estoy predicando, Jesús dijo, hablarán en otras lenguas. Es una señal que Jesús dijo que era para nosotros, que era para la iglesia, era para ti, para tu desarrollo espiritual, para el avance del reino de Dios. Qué importante, gloria a Dios. Si Jesús dijo que era, gloria a Dios, una señal para nosotros, tenemos que creerlo en el nombre de Jesús. Y tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, busque el bautismo con el Espíritu Santo y pídele al Señor que te dé el don de hablar en otras lenguas. Pídelo con el don de hablar en otras lenguas. Y si usted está aquí esta noche
y usted ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, habló ese día que lo recibió, habló lenguas, pero no las está desarrollando. Espero que después de esta noche tú salgas de aquí desarrollando este maravilloso don. ¿Alguien lo va a hacer? Gloria a Dios. Porque es importante, gloria a Dios, la oración en lenguas o la oración en el Espíritu. Le podemos llamar oración en lenguas o oración en el Espíritu. Porque es importante, gloria a Dios, porque el apóstol Pablo le dio tanta importancia que lo puso en primer lugar antes de que oremos en el entendimiento. Qué importante, porque el apóstol Pablo, gloria a Dios, es uno de los mayores exponentes de esta revelación de la oración en el Espíritu, más que Pedro, que Juan y Santiago, que caminaron con Jesús, porque él lo recibió por revelación. Él lo puso en primer lugar. Pablo dijo: oren en el Espíritu. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 15. Gloria a Dios, santo es el Señor. Que dice que pues oraré con el Espíritu. ¿Qué dijo Pablo? Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué está primero? ¿Qué está primero? Oraré en el Espíritu. O sea que es lo mismo que es, podemos decirle, oraré en lenguas. Oraré en el Espíritu. Qué importante que Pablo, el apóstol, lo ubica como primero, porque toma una importancia en la revelación de la palabra. Él dijo que pues oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Tampoco estamos anulando el orar en el idioma que tú hablas, gloria a Dios, el español. Pero él dijo: voy a orar en el Espíritu, pero también voy a orar en el entendimiento. Luego dice el apóstol Pablo: cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, indicando esto, que en mi tiempo de búsqueda, gloria a Dios, yo puedo cantar en el Espíritu, pero también dice Pablo: cantaré con el entendimiento. ¿Alguien canta en el Espíritu? ¿Alguien ha cantado en lenguas alguna vez? Yo le hago canciones a mi Padre en medio de la noche, de la medianoche. Yo lo adoro, le doy gloria en lenguas y en el entendimiento. Porque cuando tú recibes, gloria a Dios, esto es por revelación. Y yo espero en el nombre de Jesús que hoy tú salgas de aquí caminando con revelación. Es de suma importancia porque Pablo lo ubicó en primer lugar. Ahora entiendo por qué los coreanos tienen tanto poder y tanto éxito. ¿Por qué los coreanos no han perdido el avivamiento en 60 años? ¿Por qué Corea tiene las iglesias más grandes del mundo? ¿Por qué los coreanos son los cristianos más ricos del mundo? Los cristianos más ricos del mundo están en Corea y son santos y puros y aman a Jesús, y su vida es de Jesús, su dinero es de Jesús, todo es de Jesús, lo aman. Y hoy entendí, dije: wow, los coreanos, gloria a Dios, ellos son así porque el 90% de su oración es en lenguas. El 90% de la oración de un coreano es en el Espíritu. Y oran muchísimo. Oran 3-4 horas. Los creyentes oran entre 3 y 4 horas al día. Los creyentes. Los pastores oran más. Pero los cristianos tienen una vida de oración de 3 a 4 horas. Y su mayor oración es en el Espíritu. Ellos oran en lenguas. Es impresionante. Y hoy el Espíritu Santo me dijo: esta es la clave del éxito de la iglesia coreana. La oración en lenguas. Diga gloria a Dios. ¿Cuál fue el éxito de Pablo? ¿Por qué Pablo fue más grande que Pedro? Porque Pablo oraba en el Espíritu. ¿Por qué Pablo tuvo más revelación que Pedro, aún caminando con Jesús? Porque él desarrolló la revelación orando en el Espíritu. ¿Por qué tuvo más poder que Pedro? Y más influencia llevando el evangelio de Jesús. Porque el apóstol Pablo oraba más que todos ellos.
doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos vosotros, decía Pablo. Qué tremendo. Wow, es impresionante. Un hombre él no conoció a Jesús caminando con Jesús. Él lo conoció a Jesús por revelación. Pero qué lindo, usted está aquí esta noche, y lo lindo es que usted puede conocer a Jesús por revelación. Es mejor que haber caminado con Jesús, porque ahora el Espíritu Santo nos está revelando la palabra de Dios. Tuvo más influencia que todos los discípulos que caminaron con Jesús. Fue más poderoso que todos. Estuvo más ungido que todos. Hizo más que todos. ¿Sabe por qué? La diferencia la marcó la oración del apóstol Pablo. Él oraba más que todos en el Espíritu. Qué tremendo. Diga aleluya. Gloria a Dios. Ahora, quiero darle la prueba bíblica esta noche. La prueba bíblica donde hombres que fueron bautizados con el Espíritu Santo, la primera evidencia que recibieron fueron las lenguas. Lo primero que recibieron fueron las lenguas. Ok, volvemos al aposento alto. Gloria a Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y cuál fue la evidencia? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Cuál fue la evidencia? Oraban en lenguas. El Espíritu Santo cayó sobre ellos y dicen que les oían hablar en otras lenguas. El Espíritu vino sobre ellos, y eso fue lo que revolucionó Jerusalén. Toda la ciudad completa corrió al aposento alto, porque esa gente estaba orando algo que nunca ellos habían oído. La manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Tiene que haber manifestación. No me diga usted a mí que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo y no tiene la manifestación. ¿Dónde está la manifestación? Cuando el Espíritu Santo visita un hombre, una mujer, y lo bautiza, gloria a Dios, lo primero que le es el lenguaje celestial, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del cielo. Por eso dice que los oían hablar en otras lenguas. Impresionó Jerusalén, impresionó toda la ciudad. Y habían ahí más de miles de personas, porque era el día del Pentecostés, donde la gente de todos los países venía al Pentecostés a Jerusalén en esos 2 días. Impresionante. Dígale a su hermano, cuando alguien recibe el bautismo con el Espíritu Santo, la manifestación es el orar en otras lenguas. ¿Cuál es la manifestación? El orar en otras lenguas. Esto es poderoso. Gloria a Dios. En Hechos 10:46 dice la Biblia, gloria a Dios, Amashito Robocaya, Pedro, esto sucedió en la casa de Cornelio. Usted conoce la historia, no voy a repetir eso. Gloria a Dios, pero dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio, guiado por el Espíritu Santo. Aleluya, el Espíritu Santo le dijo, ve a la casa de Cornelio. Le habló de Jesús, porque él había tenido una visión donde un ángel le dijo, ve y manda a llamar a Pedro, que venga, él te va a decir lo que vas a hacer. Porque dice que Cornelio era un hombre de oración, un piadoso, que daba ofrendas. En esos días dice eso, daba ofrendas, era piadoso, era un hombre santo, pero no conocía a Jesús y no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. El ángel se le presenta y le dice, Cornelio, tus oraciones han subido a Dios. Él te va a visitar, pero tienes que mandar a llamar a Pedro, que está en la casa de un hombre en tal lugar. Él mandó a sus guardias, sus soldados, fueron, y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con ellos, porque yo a esos hombres los envié, ve a la casa de ese hombre. Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a predicarles de Jesús. Empieza a hablarles de Cristo. Cuando Pedro estaba hablando de Jesús, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cayó sobre ellos. Y dice el verso 45, 46 de Hechos 10, gloria a Dios, Kirabasaya, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que ayudaban a Pedro, que habían venido con Pedro a la casa de Cornelio, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46. Gloria a Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Que los oían que hablaban en lenguas. Ahí está. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Inmediatamente se manifestó sobre ellos el don de lenguas. Wow. Hombres, Cornelio y su casa no conocían a Jesús. Eran piadosos, eran temerosos de Dios, pero no conocían a Jesús. Pero qué poderoso, los hombres que caminaban con Pedro estaban atónitos que también sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, recibieron el don de hablar en otras lenguas. Qué importante. Dígale a su hermano: hermano, esto es de suma importancia. El bautismo con el Espíritu Santo provocará que el Espíritu Santo traiga sobre ti el don de hablar en otras lenguas. A Cornelio y a la familia no se le manifestaron otros dones. Lo primero que se le manifestó, el don de lenguas, indicando esto, la importancia que tiene este don. La importancia, hijos míos, por favor, abra su corazón, abra su corazón, abra su corazón. La importancia que tiene este don. La importancia que tiene que tú, gloria a Dios, bautizado con el Espíritu Santo y recibas este don, puedas, gloria, desarrollar una vida de oración como lo hizo Pablo en el Espíritu. Qué importante. Diga gloria a Dios. Santo es el Señor. En Hechos 19 tenemos otro acontecimiento. Gloria a Dios, del versículo 1 al versículo 7. Habashito Robocaya. Gloria a Dios. Vamos rapidito, hijo. Gloria a Dios. En Hechos 19 dice la Biblia: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, gloria a Dios, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sigamos. Gloria a Dios. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? ¿En qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, que dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Que dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo les impuso las manos, porque ellos no habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, Pablo les impuso las manos para que lo recibieran. Y cuando Pablo oró por ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, los bautizó, y dice que hablaban. Diga conmigo: hablaban en lenguas y profetizaban. Diga conmigo: hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo manifestado sobre los creyentes, con el don de hablar en lenguas. Diga aleluya. Santo es el Señor. Ahora, las lenguas es el lenguaje del cielo. Dígalo fuerte: las lenguas es el lenguaje del cielo. ¿Cuántos creen eso? Que las lenguas es el lenguaje del cielo. Gloria a Dios. Son el lenguaje del cielo. El apóstol Pablo, él dijo en 1 Corintios 13:1: si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas. Que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Ahora, miremos lo primero de este versículo. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Diga conmigo: lenguas humanas y lenguas angélicas. Otra vez diga: lenguas humanas y lenguas angélicas. Indicando esto, que los ángeles, ¿qué hablan? ¿Qué hablan los ángeles? Lenguas angélicas. ¿Cuál es el idioma del cielo? Lenguas angélicas. ¿Qué se habla en el cielo?
lenguas angélicas. Pablo podía, gloria a Dios, hablar lenguas angélicas, que es lo mismo que hablar en lenguas o orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu o oras en lengua, tú estás orando el lenguaje del cielo. Son lenguas angélicas. Pero también Pablo dijo: yo también hablo lenguas humanas y hablo lenguas angélicas. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando él dijo estas cosas? Gloria a Dios. Si nosotros miramos, gloria a Dios, en Hechos 10:46 y en Hechos 2:5 al 12, gloria a Dios, solo quiero mencionar, dice que los que recibieron en la casa de Cornelio el bautismo con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, dice que los que iban con Pedro, los de la circuncisión, dice el 46, dice, porque los oían que hablaban en lenguas, que dice, y que magnificaban a Dios, que magnificaban a Dios. Más adelante dice, como nosotros en el principio, como sucedió con nosotros en el principio, en el aposento alto, lo mismo que pasó con nosotros, pasó con ellos. Los oían que magnificaban a Dios. Ponga atención, gloria a Dios. La palabra magnificar significa alabar. Diga alabar. Diga alabar. Alabar a una persona por sus cualidades, gloria a Dios, y sus méritos. ¿Qué dice alabar a una persona por sus cualidades y méritos? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Gloria a Dios, en lenguas. Estaban, dice, magnificaban. ¿Qué dice? Magnificaban a Dios. O sea, alababan a Dios. Ellos se entendían. Los de la circuncisión podían entender lo que estaban hablando ellos. Podían entender lo que ellos hablaban en lenguas, porque dice que magnificaban a Dios. Lo estaban alabando, lo estaban glorificando, lo estaban reconociendo los méritos al Dios del cielo. O sea, el mismo Espíritu Santo en ellos, que fue el que provocó las lenguas, los hacía que ellos, desde su espíritu, orando en lenguas, magnificaban a Dios. O sea, adoraban y glorificaban a Dios perfectamente. Tú quieres adorar a Dios y caminar en el Espíritu, tienes que orar en lenguas, porque es la oración y la adoración más perfecta. Más perfecta, más perfecta, más perfecta. Magnificaban a Dios. Gloria a Dios. El que no ora en el Espíritu todavía no sabe cómo adorar a Dios. Por eso dice la Biblia, ustedes adoran lo que no saben. Jesús le dijo a aquella mujer, ustedes adoran lo que no saben. Mas los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. O sea, tú a veces cantas y ni sabes lo que estás cantando. Tú a veces cantas cosas que a veces ni las sientes. Yo dije hace unos meses atrás, los más mentirosos de la tierra a veces son los cristianos que cantan cosas que no viven. Temprano yo te buscaré, y nunca buscan a Dios temprano. Es tremendo. Pero cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú magnificas a Dios, tú lo alabas perfectamente. Tremendo. Diga aleluya. Santo es Él. Magnificaban a Dios. Los oían hablar. Cuando estaban orando en lenguas, dice que magnificaban a Dios, y los fieles de la circuncisión lo entendían. Pablo dijo, yo hablo lenguas humanas y hablo lenguas angelicales. En Hechos 2:5, gloria a Dios, Hechos 2:5 dice que cuando se reunieron todos, los que se reunieron para oír lo que estaba pasando y ver lo que pasaba en el aposento alto, vinieron de todos los lugares de la tierra. Ahí habían todo tipo de personas, diferentes nacionalidades, diferentes pueblos, diferentes idiomas. Y lo tremendo que cuando ellos estaban adorando, cuando estaban orando en lengua, dice que los oían hablar en su propia lengua las maravillas
de Dios. Y eso fue lo que impactó. Lo que impactó a los que llegaron a ver lo que pasaba en el aposento alto. Los impactó porque dice que ellos los oían en su propia lengua hablar las maravillas de Dios. Y ahí habían todo tipo de lenguas. Las maravillas de Dios. Indicando esto, que el que ora en el Espíritu habla lenguas humanas y lenguas angélicas. Kira Basaya, mira, que no te extrañe que una persona que tal vez hable otro idioma y tú estás en un lugar orando y tú estás orando en el Espíritu, cuando te oye, te puedo ir hablando las maravillas de Dios porque Él está entendiendo, porque estás orando en lenguas en el idioma de esa persona. Porque Pablo dijo: yo hablo lenguas humanas y hablo lenguas angélicas. Qué tremendo. Ahí está. Cuando recibieron el Espíritu Santo, el bautismo en el aposento alto, recibieron el don de hablar en otras lenguas. La Biblia dice que hay diversos géneros de lenguas. Dice la Biblia que hay diversos géneros de lenguas. Dice Corintios. Qué tremendo. Tenemos testimonio, gloria a Dios, de hombres que han salido del cuerpo en el Espíritu. Y Dios los ha llevado por una necesidad a países que ellos ni conocían. Y Dios los pone en una esquina a predicar en el idioma de ellos. Y vuelven a venir al cuerpo después. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios quería impactar todas aquellas razas que estaban en Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Dios? Que las lenguas que hablaban ellos entendieran lo que estaban hablando, las maravillas de Dios. ¿Sabe lo que los impactó? Que los oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. No había forma de volverse atrás de esa gente que estaba ahí. Esa gente dijo: esto es de Dios, esto es de Dios, porque les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Esto es real, existe, el Espíritu Santo está vivo en ellos. Wow. Pablo dijo: yo hablo lenguas humanas, pero también hablo lenguas angélicas. Ponga atención. Les oían hablar las maravillas de Dios. ¿Qué dice Hechos 10:46? Dice que los oían magnificar, alabar perfectamente a Dios. ¿Cómo lo hacían? En el Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes, judíos que están aquí, adoran lo que no saben, mi Papa. Pero mi Padre busca adoradores que lo saben adorar en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre. Los oían hablar las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál es la revelación que yo recibo? Que cuando yo oro en el Espíritu Santo, cuando yo estoy orando, gloria a Dios, en el Espíritu Santo, estoy adorando perfectamente a mi Padre. ¿Y sabe lo que se oye en el cielo? Las maravillas de Dios. Lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que se oye en el cielo? ¿Qué están oyendo en el cielo? Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que les oían hablar las maravillas de Dios y que magnificaban a Dios. Porque Pablo dijo: yo hablo el idioma angelical. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? ¿Cuál es el trabajo de los ángeles en el cielo? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Día y noche el cielo está lleno de adoración. Los ángeles adorando al Padre. No se para la adoración en el cielo. 24/7 los ángeles adoran al Padre con el idioma angelical. Entonces yo puedo tener esta vida si yo recibo esta revelación. Y como yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas, yo puedo caminar en este tipo de vida. Y mi adoración en lenguas y mi oración en lengua es tan perfecta que voy a glorificar perfectamente a mi Padre que está en los cielos. No hay forma que un creyente que recibe esta revelación pierda. Vamos a caminar en victoria. Diga gloria a Dios. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, por eso el apóstol Pablo dijo,
orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Se puede orar sin cesar? Sí. ¿Cómo se ora sin cesar? El que ora en el Espíritu puede orar sin cesar. ¿Qué te impide a ti orar sin cesar? Nada. Tú puedes estar en tu labor y estar orando en el Espíritu. Tú puedes, gloria a Dios, estar en tu computadora. Tú puedes estar ahí y estar orando en el Espíritu. Por eso Pablo dijo: oren sin cesar, porque Pablo nos enseña que se puede orar sin cesar en la dimensión del Espíritu. No en la dimensión natural humana. En la dimensión del Espíritu se puede orar sin cesar. Nada lo impide. Podemos tener este tipo de vida de oración, esta vida de poder, y estar magnificando a Dios y glorificándolo perfectamente. No hay forma que Dios se nos pueda negar. Diga gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo me imagino que Pablo, que vivía en este nivel de vida, eso fue lo que hizo en el aposento alto. Dice que adoraba a Dios, cantaba himnos. ¿Sabe qué estaba cantando Pablo? Pablo estaba cantando en el Espíritu, porque dice: cantaré en el Espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. ¿Sabe qué provocó? Que el cielo respondiera. ¿Sabe qué provocó? Que hubiera un terremoto en la cárcel. ¿Sabe qué provocó? La conversión de 280 hombres. ¿Sabe qué provocó? Una maravilla gloriosa en aquella cárcel de Filipo. Un hombre que sabía orar en el Espíritu. Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes para nosotros. Vienen cosas grandes para todos aquellos que tienen esta revelación. Aquellos que buscan al Espíritu Santo. Aquellos, gloria a Dios, que reciben esta palabra y que buscan el bautismo con el Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas, y lo desarrollan. Vienen cosas tremendas. Vienen cosas poderosas. ¿Alguien lo puede creer? Gloria a Dios. El bautismo con el Espíritu Santo, número 5. Gloria a Dios. El bautismo con el Espíritu Santo y las lenguas, gloria a Dios, no han cesado ni nunca van a cesar hasta el día que Cristo venga por su iglesia y el Espíritu Santo vuelva con Jesús al cielo. Pero mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, gloria a Dios, el bautismo con el Espíritu Santo seguirá viniendo sobre aquellos que lo creen, con la manifestación del don de otras lenguas, para que tengamos creyentes poderosos en el último tiempo. No va a cesar. El diablo y la religión lo quieren cesar, pero la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. ¿Alguien va a creer lo que dice la Biblia? En Hechos 2:37, 39. Gloria a Dios. Diga conmigo: el bautismo con el Espíritu Santo. Diga: y el don de lenguas. Diga: como manifestación, no van a cesar. Diga: no han cesado ni van a cesar. Seguirá viniendo sobre la iglesia. Yo tendría creyentes en esta iglesia llenos del poder del Espíritu Santo, que van a hablar en otras lenguas. Yo tendré una generación, escucha esto y apúntalo en ese cuaderno. Yo pastorearé una generación en este último tiempo de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que van a hablar en otras lenguas y van a ser una generación poderosa en el nombre de Jesús. Apúntese usted para que esté en esa lista. Diga gloria a Dios. Santo es el Señor. En Hechos 2:37 dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria a Dios. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Oyó Kira Basaya. ¿Qué dijeron los hombres que oyeron el discurso después del bautismo del Espíritu Santo? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que vieron, después de todo lo que oyeron, estaban tan impactados. Y Pedro les predica un mensaje que los confronta, y ellos dicen: wow, varón, ¿qué haremos? Y Pedro le dice: lo primero que necesitan es conocer a Jesús. Bautícese cada uno para perdón de pecados. Gloria a Dios. Y cuando eso hagan, los segundos que vienen, gloria a Dios, recibirán el don del Espíritu.
recibirán el don del Espíritu. ¿Qué dijo Pedro? Recibirán el don del Espíritu. ¿Cuál es el don del Espíritu? Gloria a Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas. Porque eso fue lo que recibieron ellos. Eso fue lo que pasó en el aposento alto y estaba fresco. Y eso fue lo que Pedro predicó. Y eso fue lo que les dijo a ellos: ustedes se bauticen, se reciban, arrepiéntanse de sus pecados para que reciban el don del Espíritu. Wow, diga gloria a Dios. Diga, recibiréis el don del Espíritu Santo. Diga, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? Diga, las lenguas. Diga, las lenguas. Diga, las lenguas son el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don. Pedro no dijo dones, dijo el don. Porque lo que recibieron ellos fue primero el don. Los dones vinieron como consecuencia de la vida que cultivaron en oración en lenguas. Todo el poder, todo lo que hicieron vino como consecuencia de haber cultivado una vida de oración en el Espíritu. ¿Qué recibieron? El don. ¿Para qué se te dio el don? Para que ores con el don. Para que ores el lenguaje del cielo. Para que magnifiques a Dios perfectamente. Para que seas un cristiano del Espíritu. Y para que camines en el Espíritu. Tremendo. Verso 39. Gloria a Dios. Pedro les dijo, ok, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué dijo? Para vosotros es la promesa. Diga la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes? Para todos. Mientras exista la iglesia en la tierra, mientras Cristo no haya venido por su iglesia, la promesa es para todos. La promesa es para ti. La promesa es para todo creyente, para todo aquel que reciba a Jesús. Jesús dijo: si alguien cree en mí, gloria a Dios, una de las señales es que hablarán en otras lenguas. Que hablarán en otras lenguas. Qué importante es eso. Si Jesús dijo que era tan importante, significa que es importante. Para ustedes es la promesa. La pregunta es: ¿por qué no lo has creído? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué Satanás te llenó de incredulidad? ¿Por qué dudas de la palabra de Dios? ¿Por qué no crees lo que está escrito? ¿Por qué tienes un corazón incrédulo? ¿Por qué no hemos creído? Si para nosotros es la promesa, hijos, digo, aquí está el poder. Aquí está la victoria del cristiano que recibe el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Ahí está la victoria tuya y mía. Ahí está la victoria del cristiano. La pregunta es: ¿por qué no lo hemos creído? ¿Por qué Satanás nos cegó? ¿Por qué el diablo nos engañó? Porque Satanás no le conviene que tú creas esto. Para nosotros es la promesa, el don. La promesa del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas, para que yo pueda orar sin cesar, como lo hacía el apóstol Pablo. Para que yo pueda orar sin cesar, como lo hacía el apóstol Pablo, que dijo: oro en lenguas más que todos vosotros. Kiria Basaya. Wow. Diga aleluya. Ahora, Sharabakanda. Nadie nos puede prohibir. Nadie nos puede prohibir que oremos en lenguas. Nadie te puede prohibir que tú ores en lenguas. ¿Qué importa lo que diga la religión? Lo que diga la doctrina de aquel, a mí no me importa, ese es el problema de ellos. Yo voy a caminar con revelación. Nadie nos puede prohibir que nosotros oremos en lengua. 1 Corintios 14:39 dice:
1 Corintios, gracias Señor. Kira más sotere bracaya. 14:39. Gloria a Dios. Así que hermanos, procurad profetizar. Gloria a Dios. Y no impidáis el hablar. Y no impidáis el hablar lenguas. No impidáis el hablar lenguas. ¿Qué dijo Pablo? Nadie lo puede impedir. Nadie lo puede impedir, porque hay un poder. Si nosotros esta noche agarramos esta revelación, mis hijos, yo te puedo asegurar, vas a vivir en una total victoria sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Vamos a vivir en una vida poderosa en Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dos cosas que necesitamos para una vida poderosa: el bautismo con el Espíritu Santo, con el don de hablar en lenguas. Y te puedo asegurar en el nombre de Jesús que vas a caminar en una vida poderosa sobre esta tierra. Levante sus manos al cielo. Shito robronda la braquilla. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, empieza a orar y dígale: Señor, bautízame esta noche con tu Espíritu. Abasheta rabacanda rabasaya. Y si usted recibió el bautismo con el Espíritu Santo, gloria a Dios, y usted recibió las lenguas, entonces esta noche recondo robosaya, empieza a orar en el Espíritu.